segunda mitad en Sobre la Tierra y ya estamos en comunicación telefónica con Luis Sángel Polo Perdomo, egresado de la especialización en teledetección y sistemas de información geográfica aplicados al estudio de los recursos naturales y la producción agropecuaria de la EPG FAUBA. Luis nos va a contar sobre la pérdida del bosque atlántico en la provincia de Misiones y su impacto en la conservación de la biodiversidad. Hola Luis, gracias por estar en Sobre la Tierra. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Santiago? Muy bien. ¿Todo en orden? Excelente. Bárbaro. Muy bien. ¿Cómo están? Nos metemos, si te parece, en la entrevista y te pregunto si nos podés contar acerca del bosque atlántico. Perfecto. Sí, bueno, mira, el caso del bosque atlántico es muy interesante porque es uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados del planeta, ¿sí? Uh-huh. En el caso del bosque atlántico, en general, se extiende desde Brasil, Paraguay, Argentina, y se estima que alberga más del 8% de las especies del mundo. En el caso de Argentina, su remanente principal está en Misiones, en la ecorregión selva paranaense, que contiene más del 50% de las especies del país y proporciona servicios ecosistémicos fundamentales como la regulación del ciclo hidrológico, el almacenamiento de carbono, la regulación del clima local. Además, provee diferentes tipos de servicios, alimentos, agua y medios de vida para las comunidades locales. Sin embargo, en el caso del bosque atlántico, hay un problema y es que ha perdido más del 93% de su cobertura original y además el 97% de los fragmentos actuales de bosques son menores a 50 hectáreas, por lo cual me parece que estamos hablando de un problema a escala continental bastante interesante, ¿no? Esta pérdida ha sido causada principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria, la urbanización, el avance de plantaciones forestales, la agroindustria, los cereales, la ganadería, en fin. Recién estabas hablando un poquito sobre el bosque atlántico y sobre Misiones. Mencionaste el Corredor Verde. ¿Qué es? ¿Qué nos puedes contar? Sí, el Corredor Verde básicamente es una iniciativa creada por ley provincial, la ley 1660 en el año 2000, para conservar y para conectar los principales bloques de áreas protegidas en Misiones, ¿sí? Abarca 1.100.000 hectáreas aproximadamente, equivale al 37% de la provincia e integra parques nacionales y provinciales importantes como el Iguazú, Uruguay, Yabotí, entre otros. Desde el punto de vista funcional, el corredor debería actuar como una infraestructura ecológica viva que busque mantener la continuidad del paisaje forestal, ya que esa es su intención, ¿no? Facilitar el movimiento de especies como el yaguaraté, por ejemplo, el pantenauca, y aparte de eso, proteger ecosistemas claves frente al avance de la frontera agropecuaria, las prestaciones comerciales, el crecimiento urbano, en fin. Pero, sin embargo, en el caso del bosque atlántico de Corredor Verde, ahí se ha ido generando una fragmentación del hábitat, y cuando hablo de fragmentación, este proceso, la fragmentación básicamente es un proceso por el cual un bosque que es continuo se subdivide en fragmentos más pequeños, aislados y geométricamente alterados, como consecuencia de actividades humanas. Y esto es grave porque afecta la migración de especies, la dispersión de semillas y genera efectos de borde también que cambian la temperatura, la humedad y composición de los ecosistemas. Incluso eso hace que se facilite la entrada de especies invasoras a ese ecosistema. Sí, uno de los ejemplos más burdos que se me ocurre en esto de la fragmentación es cuando hacen una ruta, un camino, cuando una especie quiere cruzar, se expone a que los pasen por encima de algunos autos, ¿no? Exactamente, justamente es una de las primeras causas de deforestación, es uno de los drivers de deforestación que llamamos, y generalmente son las vías, ¿no? Cuando ahí tienes un bosque y queda en una vía, esa vía divide ese bosque en dos ahora, ¿no? Entonces ya no es un parche de bosque, sino que son dos parches de bosque. Y ahí hay una fragmentación, cierto nivel de fragmentación. Ahora, cuando talan el bosque para hacer agricultura, ganadería, cualquier tipo de actividad de este tipo, entonces estamos hablando también de fragmentación y que puede ser obviamente mucho más intensa, mucho más severa, llegando al punto incluso de desaparecer el bosque, ¿no? Que eso ya sería el último nivel. Claro, ahí interrumpen la continuidad ecológica con todos los problemas que mencionaste. Bueno, ¿y qué estudiaste puntualmente en tu trabajo, Luis? A ver, en el caso de este estudio nosotros nos enfocamos en
en analizar la fragmentación de los bosques nativos dentro del corredor verde de la provincia de Misiones, a lo largo de un periodo de 30 años, es decir, entre 1990 y el año 2020. ¿Sí? Y el análisis fue quinquenal, es decir, que se tomaron en cuenta, los datos que se tuvieron en cuenta fueron cada 5 años, 1990, 95, 2000, 2005, ¿no? Y así hasta 2020. Uh-huh. Y eso pues lo hicimos utilizando herramientas, imágenes de satélite, herramientas de teledetección, sistemas de información geográfica, cartografía, análisis estadístico, en fin. Entonces, con base en eso, y se definieron básicamente para entender la fragmentación, ¿no? Cómo aterrizamos fragmentación o cómo lo hacemos en la práctica, cómo analizamos eso. Pues hay que definir unas variables, unos indicadores. En este caso definimos 3, que es área media de parche. Cuando hablo parche me refiero a esa porción de bosque, ¿sí? Que está aislado. Área media de parche, número de parches de bosques y la distancia que hay entre los parches de bosques. Y se definen esos 3 indicadores, pero adicional, antes de eso también analizamos en unas variables importantes en términos de deforestación, que son área total de bosque inicialmente, luego pérdida de bosque y luego tasa de deforestación. Entonces, vimos deforestación y vimos fragmentación, ¿no? Y esos dos grandes componentes ya nos dicen mucho sobre el estado de los bosques, en el estado estructural de los bosques. Básicamente eso fue el trabajo. Impresionante. ¿Podemos ir a los resultados entonces? Bueno, el caso de los resultados, me parece que fueron contundentes en cierto sentido y reveladores también. Y lo que nos dice esto es que si bien hubo momentos de desaceleración de la deforestación en el corredor, la fragmentación, desaceleración de la deforestación y de la fragmentación, ¿no? Aún así, la fragmentación del bosque nativo en el corredor verde siguió en aumento durante, el periodo 1990 a 2020. O sea, si te muestro una línea de tendencia, es a la baja. En términos de área de bosque, cada vez hay menos área de bosque. Deforestación, cada vez hay más deforestación. Fragmentación, cada vez hay más fragmentación. ¿Sí? En todo el periodo estudiado. Hubo una desaceleración por allí en el periodo 2005-2010 y 2010-2015, tal vez por la ley de bosques, ¿sí? Pero luego en el periodo 2015-2020 volvió y se subió de hecho el periodo 2015-2020 fue el segundo periodo con mayor deforestación y fragmentación de todos los que analizamos. Entonces, ahora bien, así como datos interesantes para que lo tengan en cuenta, durante este periodo de tiempo se deforestaron aproximadamente 130.000 hectáreas de bosque nativo, sí, lo que representa el 13% del área forestal original del corredor verde. Un montón. Bien. La tasa media anual de deforestación fue de 0,45, siendo la más alta durante el periodo 2005 y la más baja durante el periodo 2010-2015. Uh-huh. Bien. Y aunque esta tasa puede parecer moderada en la tasa general de 0,46%, su impacto es profundo cuando se combina con el fenómeno de la fragmentación. ¿Ves? Claro. Y cuando lo combinamos con analizar espacialmente en dónde está pasando eso. Porque esto es como, en general, qué está pasando con el corredor. Pero cuando vamos a ver, que eso es lo que nos permite ver las imágenes de satélite y los mapas y la cartografía, cuando vamos a identificar las zonas donde se está presentando esto, los patrones espaciales, ahí está muy interesante porque estamos viendo que hay zonas donde se concentra mayormente este tipo de fenómenos. ¿Bien? Claro, o sea, no solo se reduce el bosque, sino que los que quedan son más pequeños, por lo que estoy entendiendo. Quedan en parches más pequeños. Claro, por supuesto. Son justamente como lo que estás diciendo, son bosques, son más áreas de bosque, o sea, más parches, más pequeños y más aislados entre ellos. Claro. ¿Ves? Eso por un lado. Luego, ahora, si vemos los indicadores de fragmentación, por ejemplo, en el caso del área media de parche, se redujo de 285 hectáreas en 1990,
¿sí? O sea, en promedio en la provincia de Misiones, un parche de bosque tenía 285 hectáreas, por ejemplo. En 2020 tenía 215 hectáreas. Disminuyó, ¿sí? Sí, sí. Esto indica que los fragmentos de bosque cada vez son más pequeños. Ahora, el número de parches se duplicó. ¿Bien? Sí, sí. Significa que esos parches se fueron subdividiendo. Y en cuanto a la distancia, este fue el indicador que más, digamos, como el que tuvo mayores cambios, y pasamos de tener una distancia media de 94 metros, distancia entre parche a parche de bosque, promedio, a 246 metros de distancia. Es decir, que esos parches cada vez están más aislados, ¿sí? Y eso dificulta un montón la conectividad ecológica, el movimiento de especies, es decir, tiene un impacto muy severo en la ecología, del paisaje, pues. Ahora, este proceso de fragmentación genera un paisaje, lo que estoy hablando precisamente, genera un paisaje que es hostil para la biodiversidad y la dinámica de esos ecosistemas. Sí, ahora bien, lo que ya te estaba comentando hace un momento. Cuando uno ve estos datos en general, bueno, vemos qué está pasando en términos generales en el corredor, pero cuando vamos a ver zonas específicas, si yo te muestro un mapa, tú vas a ver el panorama de pronto un poco más claro, ¿ves? Entonces, si viéramos un mapa del corredor verde de la provincia de Misiones, lo que te puedo comentar, lo que resultó de todo ese estudio es que hay como un hotspot. Un hotspot es como una zona donde se presenta un fenómeno de forma muy intensa, digamos así, ¿no? En el caso de la deforestación y la fragmentación, eso se da mucho en el departamento de San Pedro, especialmente en el norte del departamento de San Pedro, por ejemplo, entre el centro poblado Dos Hermanas y el centro poblado Pozo Azul. Ahí hay una ruta provincial que conduce hasta El Dorado, ¿sí? Y a los lados de esa ruta, durante estos 30 años que analizamos, pues la deforestación y la fragmentación fue intensa todo el tiempo. Entonces hay una zona bastante interesante que hay que prestarle atención, me parece. Obviamente hay zonas que cuando se inició ese trabajo se empezaron, digamos, que desde antes del 1990, ya tenían fragmentación, ya se habían deforestado. Entonces, bueno, pero digamos a partir del 90 para acá estamos viendo unas zonas que presentan intensamente más deforestación y más fragmentación, que son esas que te estoy comentando, que me parece que hay que prestarle bastante atención. Mientras comentabas estos resultados, mencionaste también un poco el ordenamiento territorial. ¿Qué viste respecto a esto? El ordenamiento territorial. Sí, nos habías comentado que en algún momento, o vos inferías, no sé si lo estudiaste o si simplemente suponés, que había bajado la tasa de deforestación y podía ser por la ley de bosques, ¿no? Sí. O sea, por la política pública. ¿Qué hay de la política pública en todo esto? Claro, sí. Bueno, podríamos hablar un poco sobre ese tema precisamente, que es el OTBN, ¿no? Sí, porque, sí. A ver, para los que de pronto no saben qué es el OTBN, ¿no? El OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ¿sí? Que es una herramienta legal que fue establecida por la Ley Nacional de Bosques en el año 2007. Y lo que busca es pues, proteger los bosques nativos en todo el país mediante su categorización según el valor de conservación, ¿sí? Entonces, la ley establece 3 categorías. Categoría 1, 2 y 3. Categoría 1 son bosques con muy alto valor de conservación. Son bosques que por ninguna manera se pueden intervenir. Categoría 2 son bosques con un valor medio o alto, dicen, de conservación, que pueden usarse bajo ciertos esquemas de aprovechamiento sostenibles, sin hacer desmontes, ahí dice sin hacer desmontes específicamente. Y la categoría 3, que dice, bueno, eso tiene un bajo valor de conservación, son bosques que ya están muy fragmentados, muy cercanos digamos, están en un paisaje muy agrícola. Eso se puede transformar parcialmente bajo ciertas condiciones. Y entonces la ley dice, ok, todas las provincias tienen cierto tiempo para que vayan y organicen o desarrollen su OTBN, planifiquen su territorio, sus bosques. Ok, entonces en el caso de la provincia de Misiones, ella adopta, después de un trabajo en el 2010, saca su OTBN, ¿sí? Y en ese caso,
el resultado de este trabajo, en este caso, es que el OTBN ayudó parcialmente, ¿sí? Es lo que tampoco no tenemos recursos para decir que bueno, infirió 100% o que no hizo nada al respecto, que no logró ningún impacto. Realmente no sabemos a profundidad, ¿no? Hay que hacer un tema, digamos, se nos escapa de las manos decir eso. Pero lo que uno ingiere es que el OTBN ayudó parcialmente. No logra frenar la fragmentación, porque lo que estamos viendo es que la fragmentación aumentó, la deforestación aumentó, ¿sí? Pero a ver, lo que pensamos es que de pronto, tal vez, desde bosque, 2007, luego viene OTBN 2010, y justamente en esos periodos de tiempo, las tasas de deforestación disminuyeron. Sin embargo, la deforestación seguía habiendo deforestación, pero disminuyó la tasa, ¿sí? Que es una cosa aparte, digamos, es un tema más específico. Entonces, podemos decir, es posible que sí, con base en eso que estamos viendo. Claro. Sin embargo, lo que vemos es que luego en el periodo 2015 a 2020 se pegó una disparada y subió nuevamente la deforestación. Entonces, si logró un impacto positivo, pues ese impacto no fue constante en el tiempo. Claro, claro. ¿No? Entonces, bueno. Y lo que vemos aquí es que en el caso, por ejemplo, la categoría 1 se mantuvo con una baja o nula fragmentación. Gracias a que la categoría 1, en el caso de la provincia de Misiones, coincide precisamente con áreas que ya estaban protegidas. Por ejemplo, categoría 1, el OTBN dice, el Parque Iguazú, categoría 1. Pero es que el Parque Iguazú ya era un área protegida antes de que apareciera el OTBN. ¿Ves? Entonces, como que igual no se iba a deforestar, o sea, no iba a pasar nada ahí porque ya estaba protegida. Claro. En el caso de la categoría 2, que son zonas más críticas, digamos, son bosques que no tienen ninguna figura que lo protejan, ¿sí? Aquí sí se ve que hay un aumento en la fragmentación, ¿sí? Los usos permitidos no evitaron la pérdida de conectividad y pues me parece que faltan medidas para mantener corredores ecológicos en esa zona. Y en el caso de la categoría 3, pues ahí sí definitivamente no hay una fragmentación crítica. Se puede evidenciar que transformó intensamente para actividades productivas, tal vez sin el suficiente control o regulación efectiva o que merecía, ¿no? Claro. Claro, podemos decir que tuvo una eficacia desigual y no podemos asociar directamente la presión del ordenamiento con el control de la tasa y demás. Luis, ¿querés contarnos de las implicancias de este estudio? Sí, claro. A ver, yo pienso que este trabajo pues identifica áreas críticas y prioritarias para restaurar conectividad ecológica. Como te estoy diciendo, si te muestro un mapa, puedes ver fácilmente qué áreas requieren más atención. Y eso está bastante bueno, ¿no? Porque no todo el corredor verde no se comporta igual y no tiene la misma dinámica en todo el corredor. Siempre va a cambiar dependiendo de la dinámica social, económica, ¿no? Y eso se puede observar muy fácilmente a través de este tipo de herramientas digitales satelitales. Sin embargo, me parece que sí aporta datos concretos para actualizar el OTBN, este trabajo, diseñar corredores biológicos, identificar zonas que requieren atención y decir, bueno, esto podríamos hacer algo aquí, conectar este parque con este otro parque, en fin, ¿no? Me parece que da insumos para ver en dónde están pasando cuáles son las zonas críticas para poder tomar acción respecto a eso. También permite, ese trabajo también parece que permite evaluar críticamente la implementación del OTBN. Es un poco también lo que estoy diciendo acá, ¿no? Uh-huh. Que ya demuestra que las categorías de conservación no garantizan por sí solas la conservación estructural de los bosques y que por lo tanto pues, es necesario complementar la ley con estrategias activas de restauración, monitoreo, gestión participativa. En este sentido yo pienso que este estudio ofrece evidencia técnica que puede orientar la actualización del OTBN, así como futuros planes de manejo forestal o programas de compensación ambiental. Pero bueno, más allá de ese diagnóstico, lo que yo busco es que estos resultados aporten a una discusión más amplia sobre la necesidad de una gobernanza territorial que no solo regule el uso del bosque, sino que también promueva activamente la restauración y la conexión ecológica de nuestros paisajes, especialmente en este caso de los bosques del corredor verde, el bosque atlántico. Impresionante, Luis.
nos gustó mucho el trabajo, no queríamos perder la chance de preguntarte sobre los bosques de Colombia, ¿no? Que estamos, gracias a Jorge y al milagro de la comunicación, hablando con vos desde allá. ¿Qué nos puedes contar? ¿Nos puedes dar un pantallazo? ¿Qué tipo de bosques hay? ¿Los principales problemas que tienen? Sí, bueno, en el caso de Colombia, yo precisamente trabajo en la región amazónica, en Piedemonte amazónico, que es un ecosistema, es el ecosistema digamos, más parecido que tenemos en común Argentina y Colombia, ¿no? El bosque atlántico y la Amazonía, bueno, son bosques tropicales, en fin. En el caso acá es exactamente lo mismo, digamos, un poco también mucha deforestación, hay problemas de gobernanza, políticas públicas, hay conflictos socioambientales por la tierra todo el tiempo, tenemos problemas de diferentes tipos. Sumado a eso, el tema del conflicto históricamente, ¿no? El conflicto armado, que eso también influyó mucho en todo esto, pero si lo analizamos desde el punto de vista de deforestación y fragmentación, el panorama es igual, o sea, la tendencia cada vez hay más deforestación, la fragmentación también hay más fragmentación, y bueno, lo único que vemos que al final lo que termina salvando es, o algunos de estos bosques son, por un lado, las áreas protegidas, que es lo que estoy viendo precisamente que pasa en Argentina. O sea, como que hay la sociedad en general le tiene un respeto a los parques nacionales, a estas áreas de conservación estrictas, ¿sí? Donde no hay un conflicto directamente por el uso del suelo, ¿no? Y en el caso de Colombia tenemos algo más interesante, aparte de los parques de áreas protegidas, también tenemos esto que son los resguardos indígenas, que son territorios autónomos, coordinados y gestionados completamente por comunidades indígenas, y la lógica indígena es muy conservacionista, no es extractivista. Entonces, esas zonas, esos resguardos indígenas también en general mantienen en buen estado de conservación, obviamente con sus chacras, sus cosas, ¿no? Pero son de impacto mínimo, y digamos que hay un uso más sostenible de los bosques en este caso. Pero bueno, como te digo, aparte de eso, la tendencia general es que no tiene una figura de conservación estricta como las áreas protegidas, los parques y demás, la tendencia es a desaparecer ese tipo de ecosistemas. ¿Hay algún cultivo en particular? Y es un tema que pasa no solamente, o sea, es global, es una problemática del mundo, ¿no? No solamente nos pasa a nosotros, en África pasa, o sea, es un problema que tenemos como sociedad. Claro, sí, bueno, entonces con ese trabajo y con otros vamos a intentar que haya propuestas concretas para la reforestación y demás, ¿no es cierto? Ojalá suceda en Argentina, en Colombia también. Pues esa es la idea, claramente, ¿no? Obviamente esto requiere un montón hay muchas implicaciones aquí, muchos actores y muchos intereses, y bueno, es muy complejo este tipo de cosas, pero claro, al final lo que uno espera es que se le dé la importancia que se merece a estos ecosistemas tan importantes y que tienen un impacto tan bueno y positivo a nivel social por todos los servicios ecosistémicos que nos ofrecen también, ¿no? Entonces sí, les llamamos obviamente la conservación siempre, desarrollar sistemas de producción que sean sostenibles, amigables ambientalmente, bueno, aprender a convivir también con ese tipo de ecosistemas. Bueno, Luis, nos quedaríamos hablando de Colombia con Seba. Por suerte llegamos a hacerte las preguntas porque teníamos miedo de no llegar. Pero bueno, te agradecemos por tomarte el tiempo, que aparte allá es de noche, no sé qué hora es, pero es tardísimo. Así que gracias por tomarte el tiempo y bueno, nos vemos la próxima. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Que andes bien. Damos un corte y volvemos con el cierre del programa.